Hola, damos inicio a un nuevo capítulo de Ecos de Cambio, un espacio donde buscamos acercar la ciencia, la conservación y las problemáticas socioambientales a la comunidad a través de conversaciones con quienes investigan, protegen y trabajan por nuestros territorios. En esta edición nos vamos a embarcar en un viaje hacia uno de los lugares más extremos y poco conocidos del planeta, la fosa de Atacama. Un ecosistema que alcanza cerca de 8.000 metros de profundidad y que alberga formas de vida que apenas comenzamos a conocer. Así que hoy día nos acompañan dos destacados investigadores del Instituto Milenio de Oceanografía, Valeria Cortés Rivas, que es geofísica marina e investigadora postdoctoral especializada en ambientes de subducción y procesos que dan origen a terremotos y tsunamis. Además, se convirtió en la primera mujer en descender a la fosa de Atacama. Nos va a acompañar también Osvaldo Ulloa, quien es oceanógrafo, académico de la Universidad de Concepción y director del Instituto Milenio de Oceanografía, el IMO, y uno de los principales impulsores de la exploración científica del océano profundo en Chile. Junto a ellos vamos a conversar sobre esta expedición que nosotras llamamos 8.000 metros de viaje submarino, que llevó a estos investigadores hacia la fosa de Atacama, y les preguntaremos más detalles sobre estos ecosistemas, por qué explorar las profundidades del océano, por qué es fundamental para conocer y comprender mucho mejor la vida de nuestro planeta. Así que, como siempre, vamos a comenzar con este bloque de noticias medioambientales. Esta es una nota sobre un reportaje que hicieron sobre los archivos vivos del Pacífico, cuando la ciencia y la memoria dialogan a través de las algas. Esta es la historia que une ciencia, patrimonio y memoria en un proyecto de archivo de algas que une a la Universidad de Berkeley con el Museo de Historia Natural de Chile. En esta universidad también estudió y fue gran recolectora de algas la reconocida oceanógrafa Sylvia Earle, y trabajó también con mujeres de distintos ámbitos científicos. Por un lado está Caitlin Ann Miller, curadora en Berkeley, y María Elena Ramírez, que es chilena y es una de las mujeres que más ha estudiado las algas en nuestro país. Más que simples conexiones, estos herbarios representan la memoria viva de la biodiversidad marina y una herramienta fundamental para comprender cómo cambian estos ecosistemas a lo largo del tiempo. Esta investigación es muy relevante porque une dos mujeres del ámbito de la ciencia y cómo dialogan, digamos, a través de las algas marinas que están presentes en todo el Océano Pacífico. Oye, y continuando entonces con algas, tenemos a Mujeres Algueras que están liderando hoy día un innovador proyecto para proteger la fauna marina en Biobío. La segunda noticia entonces nos va a llevar al Golfo de Arauco, donde un grupo de mujeres recolectoras de orilla está liderando el proyecto Redes que Conservan, Mujeres Costeras y Protectoras de la Fauna Marina, impulsado por Fundación Chungungo. La iniciativa combina conocimientos tradicionales con herramientas científicas para poder diseñar artes de pesca que reduzcan la captura incidental de especies protegidas como por ejemplo el chungungo. Además de promover soluciones concretas para una pesca más sostenible, el proyecto fortalece el liderazgo de mujeres costeras y demuestra que la conservación también nace desde las comunidades locales. Qué interesante, muy buena propuesta ahí, liderada por mujeres además. Bueno, en otras noticias, un hallazgo histórico revela los primeros fósiles de tortugas marinas del Eoceno en Chile. Cerramos con un descubrimiento que abre una nueva ventana para investigar el pasado de nuestros océanos. Un equipo de investigadores encontró en Algarrobo los primeros fósiles de tortugas marinas del Eoceno registrados en la costa pacífico chileno. Los restos son de aproximadamente 50 millones de años y permiten comprender mejor cómo eran los ecosistemas marinos poco después de la extinción de los dinosaurios y entregan nuevas pistas sobre la evolución y distribución de estos antiguos reptiles marinos en el hemisferio sur. Ahora nos vamos con una pequeña pausa y no se vayan porque a la vuelta viajaremos hacia las profundidades del océano junto a Valeria y Osvaldo Ulloa. Descubriremos cómo explorar un lugar donde nunca llega la luz del sol, qué organismos habitan este mundo extremo, por qué conocer el océano profundo también nos ayuda a conocer procesos tan relevantes como los terremotos y tsunamis que por lo demás sabemos mucho acá en Chile. Y bueno, antes de profundizar, los vamos a dejar con un tema y nos vemos luego de una pausa. Fell down to earth from 100 miles away, and somehow I still make it work, but it's overrated and somehow played out. 3 doors down so you can't ignore it.
I'll hunt you down like a Tyrannosaurus. My teeth are sharp like a great white shark. Let me taste that flesh, it's my favorite part. Got an eagle beak with the ostrich feet. 7 spider eyes for every day of the week. Means I'm still up working while your bitch ass sleeps. I'm an alien among the human beings. I fell down to earth from 100 miles away, and somehow I still make it work. But it's overrated and somehow played out. Ten doors down, but you still can't see me. I talk a lot of shit, so you won't believe me. I really wouldn't say anything else. I shouldn't be standing here all by myself, 'cause I'm out there. Tried to tell you that I'm out here on my own. I told you I was out there. Tried to tell you that I'm out here on my own. I fell down to earth from 100 miles away, and somehow I still make it work. But it's overrated and somehow played out. I won't be here long at all. I fell down to earth from 100 miles away, and somehow I still make it work. But it's overrated and somehow played out. Volvemos nuevamente a Ecos de Cambio. Hoy nos acompaña Valeria Cortés Rivas, geofísica marina e investigadora postdoctoral del Instituto Milenio de Oceanografía, y Osvaldo Ulloa. Hola Osvaldo, oceanógrafo biológico, académico de la Universidad de Concepción y director del Instituto Milenio de Oceanografía. En esta conversación conoceremos cómo es explorar uno de los lugares más profundos del planeta, qué descubrimiento ha dejado la investigación en la fosa de Atacama y por qué el océano profundo sigue siendo una de las grandes fronteras del conocimiento científico. Muchas gracias, Osvaldo, por acompañarnos hoy día. Y para comenzar, quiero preguntarte cómo llegaste a dedicar tu carrera de oceanógrafo a investigar el océano profundo y qué te llevó en particular por interesarte en la fosa de Atacama. Bueno, mi interés por el mar nace de muy joven, cuando todavía estaba estudiando en el Instituto Nacional en Santiago. Me fasciné por el mar y me fui después a estudiar biología marina en la Universidad de Concepción, a hacer el pregrado y posteriormente a hacer mi posgrado en Canadá, donde me interesó más la parte oceanográfica. Después de trabajar en varios temas, por ahí por la década, por el 2013, había que someter una propuesta para Institutos Milenio, y una de las cosas que conversamos ahí era que conocíamos muy poco, casi nada del océano profundo. Entonces, dentro de la propuesta propusimos entonces estudiar el océano profundo y en particular la fosa de Atacama. Así que, y obviamente eso fue un cambio en lo que, en la ciencia que veníamos haciendo, porque eso nos puso muchos desafíos que podemos ir conversando durante la entrevista. Eso. Súper. Te extiendo la pregunta a ti, Valeria. Hola, buenas tardes. ¿Cómo llegaste tú a dedicar tu carrera de geofísica a investigar el océano profundo y a inmiscuirte en esta expedición en la fosa de Atacama?
Ahí tenemos un problema quizás con el audio. Quizás tu micrófono. ¿Ahora sí? Ahí Ahí sí. sí. Súper. Bueno, en mi caso yo cuando empecé a estudiar geofísica me interesaban mucho los procesos a gran escala de cómo chocaban las placas tectónicas, cómo eso influía en los terremotos y me tomó poco descubrir que muchísimo de eso pasaba bajo el océano. Y la curiosidad de qué es lo que está ahí, alcanzar lo inalcanzable, ver cosas que en general uno no ve porque está escondido, me llamó mucho la atención. Y prácticamente en el caso de Chile hay muchísimo escondido que debe ser estudiado por nosotros, y en el norte, la fosa de Atacama, que es donde está el punto más profundo, es un punto muy interesante por todo lo que les estoy contando y la importancia que tiene en todo el ciclo y todo el contexto de las dos placas que chocan en Chile. Oye, y para introducirnos un poquito más a este mismo tema, ¿por qué es tan importante la fosa de Atacama? Para que nos puedas compartir también eso. Bueno, la fosa de Atacama tiene demasiadas aristas por las que es importante. Especialmente, bueno, tenemos la parte de la arista biológica, en la que puede hablar más Osvaldo, y en mi caso tiene la particularidad de que es el punto más profundo de todo el mar chileno, frente a las costas de Chile, más o menos a 100 kilómetros. Cuando uno se para en la costa y mira hacia el horizonte, muy en profundidad existe una hendidura a lo largo de toda la costa, y esa es la fosa. Y hacia el norte, esa fosa, además, queda al frente del desierto de Atacama. Entonces, no hay muchos ríos que traigan sedimentos y que cubren y rellenen esa fosa, y por lo tanto nosotros podemos ver ciertas estructuras geológicas con mayor facilidad, y también, por lo tanto, se llega a condiciones aún más extremas que las que se encuentran en otros lugares del océano profundo. Oye, qué entretenido igual. Qué interesante, sí, no había pensado sobre los sedimentos. Sí. La misma pregunta entonces ahí para que pueda compartirnos Osvaldo respecto a la parte biológica. Yo creo que Ahora Osvaldo. estás muteado. Si tienes que activar el micrófono, pero aquí contextualizar, hoy día nos acompaña Valeria Cortés, geofísica marina e investigadora postdoctoral del Instituto Milenio de Oceanografía, y Osvaldo Ulloa. Osvaldo, te escuchamos. Retomando un poco lo que decía Vale, ¿cierto? Además, abajo es donde están chocando estas placas, ¿cierto? Y donde se generan los grandes terremotos y los tsunamis, una de las cosas que Valeria estudia. Pero desde el punto de vista de la biología marina, la fosa representa un ambiente extremo. Una, porque es frío, con menos de 2 grados de temperatura, o sea, es más frío que estar adentro de un refrigerador, o meterse adentro de un refrigerador que tiene 4 grados. Oscuro, no llega luz solar ahí abajo, absolutamente nada. Pero la característica más importante desde el punto de vista del estrés que pueden vivir los organismos es que hay altísimas presiones. Abajo, por ejemplo, en el lugar más profundo de la fosa de Atacama, frente a la península de Mejillones, en Antofagasta, tenemos más de 8.000 metros, lo que significa que tenemos 800 veces más presión hidrostática que la que tenemos en superficie. Y eso afecta a toda la biología, desde las membranas, desde el cómo obtiene la energía, porque hay una compresión. Por ejemplo, los peces no tienen vejiga natatoria. Entonces, los organismos tienen que adaptarse a vivir a esas altísimas presiones, en oscuridad y en frío. Qué interesante. Bueno, ustedes han podido descender a la fosa de Atacama, entonces quería preguntarles a ambos, bueno, y partiendo por Valeria, quien además es la primera mujer chilena en descender a la fosa de Atacama. Para nosotros es un honor también tenerla acá por eso, porque marcó un hito, digamos, un precedente en la ciencia y en la ciencia hecha por mujeres acá en Chile. Así que quería preguntarles
¿Cómo es descender? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que sienten también? Me imagino que hay muchos aparatos tecnológicos igual que los rodean, pero me gustaría que describieran qué fue lo que sintieron también al estar ahí. Yo creo que como es una experiencia tan particular, todos tenemos una historia muy diferente. Y en mi caso yo estaba aterrada al principio, entonces el comienzo fue un poco en la parte de tranquilizarme, que iba a esta aventura y también con la responsabilidad de tener que hacer lo mejor posible mi trabajo, porque son experiencias de las que hay que sacar mucho provecho. Pero definitivamente es una experiencia hermosa e intensa, son muchas horas. Uno comienza, te toman con una grúa y luego te sueltan con el sumergible en el agua y ves la luz a través del océano, que es un turquesa muy bonito, que luego desaparece a la oscuridad absoluta, y eso solamente en los primeros 10 minutos de las 2 horas que toma llegar hasta el fondo. Después uno está 6 horas en el fondo del mar, observando cosas que nunca nadie había visto con sus propios ojos, y después vuelves y vuelve a tomar 2 horas para llegar a la superficie. Entonces es todo un viaje emocional en la expectativa y el descubrimiento de lo que uno está viendo, el poder observar por primera vez cosas que yo siempre había visto remotamente con sonares, por ejemplo, y luego salir a contarle todo lo que se ha visto y poder utilizar las muestras y ver los datos y finalmente llegar a conclusiones y tratar de responder todas nuestras dudas de lo que está pasando ahí. Entonces, es una serie de emociones y complejidad de pensamientos que ocurre durante todas esas horas. Y Osvaldo, ¿qué puedes decir tú acerca de tu experiencia? ¿Has Sí, descendido bueno, más de una vez o no? sí, bueno, yo he tenido la suerte ya de bajar 3 veces. La primera fue en el 2022 y ahora con Valeria fuimos juntos en la primera parte de la expedición Jake. Tuve la posibilidad de bajar 2 veces más. Bueno, comparto lo de Valeria en el sentido de que cada persona lo vive obviamente en forma individual con sus propios temores, con su ansiedad, pero además con todo el regocijo que significa participar de una expedición como esta. Pero yo quiero resaltar algunas cosas. Una, sobre todo la primera vez, y yo creo que a Valeria le puede haber pasado lo mismo, es conectarse quizás con el niño que uno es cuando de la aventura, de ir a explorar esas cosas y la emoción que uno siente de estar en un, no sé, pues en un ambiente, en un paisaje nuevo. Cuando uno iba de vacaciones, lo llevaban a un bosque, por ejemplo, y quedaba fascinado con todo lo que veía, o en mi caso, cuando iba de Santiago al mar, que quedaba fascinado. Ese sentido de la exploración, ya, y del regocijo que significa ir a un lugar donde uno nunca ha ido, pero además donde la humanidad nunca ha ido. Claro. Entonces también ese es otro componente. Una es la aventura, la otra es el componente histórico, de alguna manera que uno se da cuenta después, ¿cierto, Vale? De que tú estás siendo parte de una historia que se está escribiendo hoy día en lo que es la oceanografía mundial y el estudio de estas regiones. Ser los primeros seres humanos en llegar allá abajo te da un contexto, digamos, de ser parte de un protagonismo de una historia, donde en Chile la verdad es que no tenemos muchas posibilidades de hacerlo, porque los grandes exploradores no eran chilenos, y los primeros que llegaron a Concagua o los que han ido a explorar los polos no eran chilenos. Claro. En este caso nosotros tuvimos la suerte, ¿cierto?, de que somos los chilenos los que estamos explorando por primera vez la fosa de Atacama, obviamente en colaboración con nuestros socios extranjeros. Entonces eso también te da una dimensión bien particular y distinta, que uno lo va tomando, digamos, el peso a medida que pasan los días, pasan los meses, y uno tiene que ir contando esta historia. Y lo tercero, que es tremendamente importante desde lo que hacemos nosotros con Vale, es el componente científico. Digamos, nosotros tenemos idea de cómo funciona, pero también tenemos mucha ignorancia, hay muchas cosas que desconocemos. Y esta experiencia nos permite aprender más de cómo funciona, de lo que existe ahí abajo, hacernos nuevas preguntas,
sacarnos algunos prejuicios que teníamos o algunas visiones erradas que teníamos de cómo era la fosa allá abajo, y conectar entonces lo que hemos aprendido con lo nuevo y con lo que hacemos nosotros, que es la ciencia. Entonces es una combinación desde lo personal, ¿cierto? De lo que significa, de los miedos que uno puede estar, pero también toda esa noción de la aventura, y con lo que hacemos nosotros, que es la ciencia y el descubrir. Totalmente. Qué interesante. Sí, bueno, para quienes nos escuchan, yo al menos me tomé el tiempo de revisar las fotos de la expedición y claro, esta es una especie como de cápsula, como una pequeña navecita que es bien chiquitita, se ven las fotos. No sé cuáles son las dimensiones, pero en el fondo esta cápsula, como describía Valeria, la lleva como en una grúa hacia el punto donde se tiene que sumergir y de ahí desciende hacia los 8.000 metros y va en el fondo. Es como una nave espacial, pero para el océano, adaptada a las condiciones del océano. Entonces, tiene que ser muy resistente, sellada totalmente al vacío. Me imagino que en condiciones también de exigencia física, alimenticia, me imagino que también deben ser condiciones parecidas, ¿o no? Como para pasar ahí un tiempo. ¿Sabes qué? La tecnología en los sumergibles ha alcanzado tal nivel que se siente como estar aquí ahora. Claro. Dentro hay un poco de frío y después cuando se abre la escotilla uno siente un poco del cambio de presión, pero en general no hay mucha diferencia. Lo que sí pasa es esta sensación que dices tú de que es un espacio muy pequeño, más o menos 1,5 metros, somos 3 personas. Yo lo describo como cuando iba a acampar con mis amigas y entre todas teníamos una sola carpa pequeña y estábamos las 3 ahí copuchando. Era como eso, pero haciendo ciencia. Esa sensación de un espacio pequeño en el que no te puedes parar y que estás muy cerca del resto. Pero todo eso dentro de una cápsula tecnológica que está constantemente haciendo ruiditos, muy Star Wars. Yo siempre digo que son igual que Arturito porque tiene que estar contactándose con el barco constantemente. Y eso se hace a través de una frecuencia que suena igual que una máquina de Star Wars. Así, y a mí me encantaba eso. Cada vez que lo escuchaba, que era cada unos pocos minutos. Y eso rompía un poco esta sensación de la naturaleza cruda, la grandeza del océano, el silencio de esa zona, contrastaba con esta tecnología el último nivel de tecnología en realidad, de lo que hemos logrado como humanidad, de cierta forma. ¿Hay alguna página, algún lugar donde puedan visitar las personas que nos están escuchando ahora para que puedan conocer más sobre el proyecto? Ahí quizás nos pueden compartir. Sí, mira, en estos momentos estamos actualizando la página web del Instituto Milenio de Oceanografía, así que yo creo que los próximos días, todavía, o sea, pueden entrar, pero la que está ahí todavía es antigua, pero en la nueva que debe estar ya, ahí van a estar todas las expediciones, los videos, porque de la primera expedición del 2022 existe un documental que está en ondamedia.cl, que es una plataforma de streaming del Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio. Esperamos también sacar un nuevo documental con la expedición reciente donde participamos Vale y yo. Así que hay material y vamos a ir sacando más. Eso toma tiempo, pero queremos ir transmitiendo esta experiencia. Complementando también lo que decía Vale, una de las cosas que a veces cuesta dimensionar es que este sumergible, ¿cierto? No lleva ningún cable conectado al barco, o sea, y baja en caída libre y después abajo, ¿cierto? Se prenden unos motores eléctricos para poder navegar. Entonces, realmente cualquier cosa que pase allá abajo, no hay cómo que lo suban a uno, sino que tenemos que confiar bastante en la tecnología. Es una cápsula de un 1,80 metros, ¿cierto? Y quizás, por lo menos para mí, a lo mejor es más flexible, pero en la última sumergible el suelo era plano, entonces había que, uno no iba sentado en una silla o en un asiento, sino que tenía que estar en posición hincado o medio alargado, y eso lo hacía para mí incómodo, porque me iba
digamos, tenía que irme moviendo constantemente. Ujú. Pero de nuevo, mirando por la ventanilla todas las maravillas y a uno se le olvidan esas cosas. Después Claro. ya me va a dolorido. Oye, y justamente tomándome de lo mismo, Osvaldo, ¿cómo es la vida a esas profundidades? No sé si ahí nos podrías comentar cuáles son las diferencias, porque estamos viviendo, ¿cierto? Como en condiciones extremas de presión, oscuridad. Bueno, yo tuve dos experiencias y quizás ese es un componente también que es importante recalcar, ¿ah? Que es la posibilidad de compartir con otras culturas. En el caso, yo en la primera inversión fue con un explorador estadounidense, donde lo que hicimos fue bajar y conversar respecto a nuestras vidas. Y en la segunda experiencia con Vale, ¿cierto?, fue tener la primera expedición oceanográfica que se hacía en Chile con China. No había ido ninguna expedición oceanográfica con China, y eso significa ir arriba de un barco y compartir, vivir la cultura cierto oriental, y que por lo menos en mi caso fue sobre la expectativa. Fue una experiencia súper linda, nos trataron excelentemente bien, de un profesionalismo, pero además con una, no sé, yo por lo menos, y creo que todos nos sentimos muy acogidos realmente por la tripulación, y de nuevo con todos los, digamos, los temores que uno puede tener antes de participar en una expedición, desde la comida, desde cómo funciona, pero la verdad es que fue una experiencia muy linda, desde la parte humana también, que otra dimensión, digamos, que cuando tú estás sumergido a 8.000 o 7.000 metros, ¿cierto? Hay complicidad con el piloto, ¿cierto? La piloto, en mi caso, yo la primera vez bajé con dos mujeres, la jefe científica y la piloto, y la segunda vez con dos colegas hombres, y se produce cuando uno va descubriendo cosas y mirando y conversa y viviendo la experiencia, que lo hace tremendamente humano. Y en mi caso, ¿cierto?, fue bastante agradable. Yo creo que todos tuvimos una muy buena experiencia al sumergirnos, porque finalmente fuimos 9 chilenos los que nos sumergimos en la última expedición. Y según nos decían los colegas chinos, es la expedición donde más extranjeros han participado de todas las que ellos han tenido. Así que igual es otro hito que se marcó. No sé, Vale, tú si tienes más cosas respecto a que nos están. Sí, yo creo que lo que decías tú es que parte también de esta sensación de exploración, y yo soy una convencida de que la vida que uno lleva, dada tu cultura, tu género, tu identidad, el país en el que creciste, todo eso te da una perspectiva muy distinta de cómo tú haces ciencia y cómo respondes a las preguntas. Entonces también hay una parte enriquecedora en compartir espacios científicos con otras culturas, pero también de manera multidisciplinaria, como ustedes ven, lo que hago yo, lo que hace Osvaldo, lo que hacían los científicos allí, había microbiólogos. Todo eso también tiene una perspectiva y un lenguaje distinto, entonces es un aprender constantemente también de tus colegas y tener nuevas ideas y nuevas respuestas en base a eso, porque hay un condicionamiento de parte de la geología hacia la biología, pero la biología también impacta los procesos geológicos, y asimismo es un sistema muy complejo, todo el planeta está todo conectado. Entonces es bonito ver cómo nosotros como humanos en nuestra cultura también reflejan cómo funciona la naturaleza en general. Ujú. Totalmente. Qué fascinante. Y en cuanto a, por ejemplo, los seres vivos que viven en este mundo del océano profundo, yo he visto algunos videos que existen El cierto pez tipo, diablo. claro, de peces, de seres con bioluminiscencia, algunos que son transparentes.
otros tipos de estrellas de mar, de pulpo. No sé, Osvaldo, si nos podrías describir un poquito cómo es esa vida que existe ahí y qué diferencias tiene, por ejemplo, con la que uno comúnmente conoce que en el océano em, como al... ¿cómo decirlo? Como a una distancia media. Más amigable. Más amigable, claro. Por ejemplo, que uno conoce por las fotos, que uno puede acercarse a bucear fácilmente, o en el intermareal. Me imagino que son condiciones y seres muy distintos a los que habitan ahí en las profundidades del océano. Sí, cuando uno explora un mundo desconocido, yo me imagino a los naturalistas que vinieron de Europa a América, a nuestro continente, ¿cierto? Y que si bien habían especies que ellos podían reconocer, digamos, tipos de organismos, las especies eran distintas, ¿cierto? Los mamíferos que habían aquí, las aves que habían acá. Lo mismo pasa cuando se va a explorar un ambiente como la fosa de Atacama. Uno reconoce cierto tipo de organismos, como crustáceos, por ejemplo. Uno de los que más se ve son son pulgas de mar, son parientes de las pulgas de mar que están en la playa, pero aquí en la playa son milimétricas, allá abajo miden 6, 8 centímetros, son gigantes, ¿ya? Y eso uno las ve. También ve asidia, y en el caso de esta expedición, que yo no la había visto la vez anterior, vimos efectivamente al menos 2 tipos de peces de un mismo grupo, uno que es absolutamente transparente y que ya tenemos evidencia de que es una especie nueva, incluso un género nuevo, donde tú le puedes ver los órganos, el hígado, el tracto digestivo. Tenemos muchos videos y se había visto antes, se habla del pez etéreo. Entonces, entonces ahora, bueno, logramos colectar muestras y lo vamos a describir y lo vamos a estudiar y vamos a tratar de entender su evolución, cómo llegaron, de dónde vienen, si vienen de, por ejemplo, la Antártica o vienen de los trópicos, y también las adaptaciones, cómo son capaces de poder vivir allá abajo a esas tremendas presiones en ese ecosistema. Vimos medusas, vimos gusanos tubícolas, bueno, mucho más vida, sobre todo de lo que uno se imaginaba. Yo la verdad es que cuando bajamos la primera vez, sobre todo, uno, digamos, lo que aprende en los libros es que a medida que tú desciendes en profundidad hay menos biodiversidad y Claro. todo es más pobre. Pero resulta que la fosa no es así. Tiene bastante más vida y hay varias hipótesis, estamos tratando de entender por qué la fosa, y en particular la fosa de Atacama, tiene tanta vida. O sea, la densidad, por ejemplo, hay unos Holoturia, ¿cierto? Que son unos pepinos de mar, que son casi translúcidos también y que reptan y van alimentándose de los sedimentos, pero en una densidad que impacta, porque muchos organismos por metro cuadrado. Entonces, obviamente, para que exista tiene que haber alimentos llegando. Claro. ¿Y de dónde viene ese alimento? Es una de las preguntas que queremos contestar, y que también uno piensa que todo viene de arriba, pero ahí con los geólogos, los geofísicos, estamos viendo que hay otros mecanismos por los cuales puede haber nutrientes y haber energía para que existan otro tipo de comunidades que viven, por ejemplo, de los fluidos geológicos que salen del fondo. Y eso es quizá uno de los aspectos más interesantes de esta expedición, y de los objetivos de esta expedición fue tratar de encontrar estos ecosistemas. Y para eso hay que explorar, uno no lo puede hacer desde la superficie ni en forma remota. Hay que ir, mirar y buscar, porque están distribuidos en pequeños, digamos, en ciertos lugares nomás. Entonces hay mucho de descubrir y eso es fascinante. Yo lo que quería decir también es que mi experiencia con respecto a los animales fue distinta a la de Osvaldo, porque Osvaldo es muy conocedor de los ecosistemas de la fosa. Y yo, si bien estudié un poco, no soy bióloga. Claro. Entonces, mucho de lo que vi para mí fueron gelatinas alienígenas que no sabía explicar. Lo primero que vi fueron, cuando estaba descendiendo en el sumergible, fue ver por la ventana lucecitas que parecían estrellas, que yo no esperaba ver eso, y de repente apareció una suerte de serpentina de un azul neón brillante.
¡Ay, qué Y hermoso! yo pensaba que increíble. había descubierto las nuevas especies del universo y después le contaba a los biólogos, me decían, sí, pero obvio, eso se conocen hace mucho tiempo. Pero era todo un universo nuevo. Claro. Estas gelatinas que son los pepinos de mar son unas ternuritas que son muy lindas y todos estos animales que yo había visto en expediciones anteriores muertos, porque se sacaban con trampas, pasaron a cobrar vida para mí. Y eso fue mágico. Poder ver no la biología solamente, sino su comportamiento, cómo interactuaban, cómo eran felices en su ambiente. Es un ecosistema precioso. Y yo creo que eso fue una de las cosas que como me causó emoción de estar allí. Mm. Claro, la capacidad de asombro igual es distinta cuando uno no lo conoce a veces desde la ciencia más dura, O entonces, cuando lo ves en un libro, en claro. una imagen, es muy difícil imaginar. Yo me imagino alienígenas también, así como lo describe Osvaldo. Entonces, estar frente a frente a esto, me imagino que debe ser una emoción gigante. Oye, y en base a eso mismo, quizás preguntarles en qué proyectos están o las investigaciones que están llevando a cabo ahora allí en la fosa. No sé si quiere partir Osvaldo o Valeria. Ahí les doy el... Bueno, y si quieren yo puedo partir. Una de las cosas que logramos como país a partir del 2018, nosotros empezamos recién en el 2018 con todo esto de explorar la fosa, es que logramos poner instrumentos en el fondo del mar. Entonces, además de hacer estas expediciones que son únicas y que dependemos absoluto de la tecnología, digamos, de nuestros colaboradores internacionales, como país fuimos capaces de poner un observatorio en la fosa de Atacama. Y que está funcionando desde 2023, que nos permite, por un lado, monitorear lo que está pasando ahora en el tiempo, no solamente en un punto ni lo que podamos recorrer, sino que empezar a ver procesos que están ocurriendo ahí abajo, y medirlas en el tiempo. Yo les voy a contar un poquito de lo que nosotros hacemos desde la punta de la biología y biogeoquímica, y Vale les puede contar un poquito lo que están viendo ellos con sus propios sensores. Entonces es un observatorio que combina sensores oceanográficos con sensores geofísicos, geodésicos. Y yo les contaba que una de las cosas que nosotros nos preguntamos es cómo puede haber tanta vida allá abajo. ¿Ya? Disculpe. Las cosas que pasan en vivo. La magia ahí de La magia de vivo estar y en en vivo. directo. Una de las preguntas que tenemos es ¿por qué hay tanta vida allá abajo? Y la explicación tradicional es que la comida viene desde arriba. ¿Ya? La energía, todo se produce en superficie. Bueno, entonces lo que hicimos fue poner trampas de sedimento para poder colectar el material que está llegando a distintas profundidades de la fosa. Y esto no lo ha hecho nadie en el mundo, ¿ah? Entonces, y poder analizar entonces el componente y ver si efectivamente lo que está llegando ahí abajo viene de la superficie o viene, por ejemplo, por avalancha o transportes laterales por sismo, o incluso ahora, ¿cierto? Vamos a poder ver si parte de ese alimento también puede ser producido en el mismo fondo del mar, ¿ya? Entonces, estamos con este observatorio, podemos ver, y para, digamos, lo que está cayendo, por ejemplo, podemos además analizar las corrientes. Hasta la fecha no teníamos idea si habían corrientes, la magnitud de las corrientes allá abajo en la fosa, si las corrientes iban para el norte, iban para el sur, no sabíamos. Entonces, hoy día como país tenemos esa capacidad de poder observar esta región del océano mundial y estar en la frontera de lo que significa la ciencia, porque muchas de las cosas que ocurren allá abajo no las entendemos y tenemos que, además de observarlas, tenemos que entender los mecanismos por los cuales eso están ocurriendo y cómo se produce. Y le dejo a Vale porque ella puede contarnos las cosas que están desde el punto de vista de los geólogos y los geofísicos. Bueno, lo principal que estamos estudiando nosotros se llama el ciclo sísmico. Lo que pasa es que los terremotos son la punta de un iceberg en realidad. Es como cuando llueve. El hecho de que llueva es parte de un ciclo de que se evaporó el agua,
hay cambios de presión, el agua se mueve para acá, las nubes tienen que formarse, y para poder entender el fenómeno del agua uno tiene que estudiar todos esos pasos de ese ciclo que culmina en la lluvia. Y el terremoto es lo mismo, un terremoto ocurre a través de dos placas tectónicas que se traban, tratan de moverse, acumulan energía, en consecuencia se deforman hasta que ya no pueden más y esa energía se libera en un terremoto. Lo que nosotros estamos tratando de hacer en Taltal es ser capaces de estudiar cómo funciona lo que ocurre entre medio de los terremotos, cómo se acumula esa energía y qué procesos cambian el mecanismo de cómo se acumula y el mecanismo de cómo se libera. Entonces, tenemos estos instrumentos que lo que hacen es que miden cómo se mueve el suelo marino, si es que se mueve verticalmente o si se hunde, nos habla sobre cuánta energía está acumulando, pero también nosotros observamos, por ejemplo con el sumergible, lo que son derrumbes y fallas que ocurrieron hace un tiempo y que probablemente fueron la primera fuente de tsunamis de hace cientos de años o hace décadas. Entonces nosotros con esas observaciones podemos tratar de modelar, por ejemplo, qué es lo que ocurrió en el pasado, tomar esas fallas y decir, ¿son estas fallas realmente la fuente del tsunami, por ejemplo, de 1833, creo que es? Y así poder entender cómo podrían ser en el futuro, por ejemplo, los terremotos y tsunamis, y así mismo entender de cuál es la forma en la que se liberan ese lugar en específico y cómo es distinto ese estilo a distintas zonas en Chile. Claro. Porque los terremotos en Chile no son iguales en el norte, en el sur, o en el centro, o en distintos sectores, incluso dentro de esas clasificaciones. Muy interesante y muy relevante también, atendiendo a que Chile es un país muy sísmico y que, claro, nos falta todavía mucho por comprender de esos fenómenos aún. Y yo quería igual preguntarles, como esto, digamos, es algo muy nuevo, algo que es una ciencia, como decía Osvaldo, recién en el 2018 se empezó a explorar la fosa de Atacama. ¿Qué es lo que queda por descubrir o qué parte conocemos? Porque pareciera ser que, por ejemplo, cada terremoto nos enfrenta a esta situación de que sabemos poco realmente de los efectos de la ciencia sísmica y tengo entendido que también sabemos muy poco del océano, que todavía quedan un montón de especies por descubrir, muchas zonas sin explorar, a diferencia de la Tierra, quizás porque somos animales terrestres, la tenemos un poco más cubierta. Al menos en la superficie. Entonces, ¿qué, digamos, para ustedes aún sigue siendo desconocido? ¿Les gustaría como explorar o correr este horizonte ahí de posibilidades, tanto desde la oceanografía, la biología propiamente tal del lado de Osvaldo, como desde la ciencia geofísica, sísmica del lado de Valeria? Bueno, parte tú, Vale, ahora, si quieres. yo decía que partieras tú, pero bueno. Oye, demasiado. ¿Qué pasa? Que los terremotos ocurren cada mucho tiempo. Lo que describía como el ciclo sísmico es muy largo, de décadas o incluso centenares de años. Entonces tenemos muy poca información de cómo se comportan y es muy difícil tener un comportamiento promedio. Es como que yo te dijera, ¿cuál es la expectativa de vida en Chuchuncalito? Pero solo te muestro una persona. Esa persona puede haber muerto porque le dio cáncer, porque se atoró con algo, o puede haber muerto de vieja. Y a la larga es muy difícil tener un promedio, y así mismo, aunque tengas un promedio, tú no puedes decir, esta persona va a morir a los 80 años exactamente. Claro. Entonces, los terremotos en general son un fenómeno caótico. Por eso también nosotros queremos estudiar cómo funciona la mecánica de los materiales, cómo se deforma dentro del ciclo. Pero eso también cambia mucho a lo largo de Chile. Entonces nosotros estamos estudiando la zona de Taltal y en el futuro queremos enfocarnos también a distintas latitudes a lo largo de Chile. El sur es completamente distinto a lo que pasa en el norte y eso sería muy interesante para poder comparar y poder sacar, como dije, también comportamientos a la larga. Lo otro es que la fosa de Atacama es el punto más profundo de los mares de Chile. Pero para nosotros que estudiamos el sistema tierra-roca,
es el punto más somero del sistema. Entonces también tengo la frustración que a pesar de que he estado en ese punto, sigue siendo de nuevo una punta de un iceberg, de un Claro. modelo mucho más grande que tenemos que entender, en que se relaciona el manto y se relaciona todo este sistema que desde la profundidad del mar hasta incluso Argentina cubriendo a las montañas en Chile. Entonces hay harto que hacer porque tenemos limitaciones en cuanto a tiempo, un fenómeno que se demora mucho, y limitación espacial, que son rocas y sistemas difíciles de alcanzar directamente con nuestras manos. Súper. Bueno, para complementar lo de Vale, uno, cada vez que hemos ido a la fosa, las veces que hemos mandado un vehículo, hemos descubierto especies nuevas. Y eso nos indica que obviamente todavía tenemos un montón de especies y organismos que descubrir, ¿cierto? Es parte de nuestro patrimonio, digamos, como país, como humanidad. Pero desde el punto de vista más científico, de nuevo, tenemos que entender las adaptaciones, cómo estos organismos se adaptan a esas profundidades. Y para eso tenemos que, por ejemplo, hoy día para nosotros en Chile es imposible sacar que estos organismos lleguen vivos a la superficie y con los cuales podamos hacer experimentos, ¿ya? Porque mueren, ¿sí? Por los cambios de presión, los cambios de temperatura. Entonces hay dos alternativas que pueden ser complementarias. Una es diseñar tecnologías para poder capturar estos organismos y traerlos y hacer experimentos a bordo o en tierra, y eso es tremendamente caro, y la otra es hacer los experimentos ahí abajo directamente. Y justamente una de las cosas que estamos y que se vienen con fuerza dentro de nuestro grupo, de nuestro instituto, es que se hizo un primer experimento ahí abajo directamente de alimentación de organismos allá abajo, y eso ahora nosotros lo podemos repetir, y eso sí lo podemos hacer desde Chile con la tecnología que nosotros tenemos. Entonces, empezar, ¿cierto?, a ver, hacer experimentos que nos permitan decir, por ejemplo, cómo los organismos que están ahí abajo se adaptan a que la comida les llegue muy esporádicamente, cómo pasan meses o años sin comer, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Lo otro, lo que sea, vale, que también nosotros esperamos y seguimos explorando que la zona central va a ser distinta a la zona sur, como ya sabemos, ¿cierto? Entonces eso es ver las particularidades que hay aquí. Pero nosotros como científicos también a lo que apuntamos son a buscar generalidades, que los procesos, los mecanismos que están aquí se puedan aplicar a otras fosas. Entonces también, digamos, el desafío que se nos viene a nosotros es ver qué aspectos o qué cosas que nosotros hemos aprendido aquí también sirven para poder entender cómo funcionan estos sistemas en otras fosas, en otras partes del mundo. Y eso no significa comparar, ¿cierto? Posiblemente ir a otras fosas también. Estamos, yo creo que abierta hoy día la posibilidad de que nos inviten a participar en otras expediciones para ver si contrastar lo que estamos haciendo aquí con lo que pasa en otras partes del mundo, ¿ya? Y poder entonces buscar también generalización. Súper. Dentro de estos desafíos que menciona Osvaldo, no sé si Valeria te gustaría complementar algo de estos desafíos, pero quizás más relacionado con la geofísica. Siempre, o sea, un desafío siempre es que son exploraciones muy caras en términos de dinero y tecnología. Y creo que eso es una de las cosas que es una limitación en cuanto a lo que se puede hacer, y que por eso mismo, en general, las ciencias oceánicas requieren mucha colaboración internacional. Claro. Y el otro desafío, que yo creo que es un desafío para mí como científica interesante, es que con esta expedición nosotros vimos por primera vez interacciones entre estos ecosistemas profundos y la geología y los terremotos en la zona. Y eso es algo que es una puerta nueva de aprendizajes de qué es lo que está pasando en Chile, y por lo tanto es nadar en una incertidumbre y preguntas nuevas que tenemos, y tener que encontrar básicamente nuevas formas de estudiar esta arista que ha sido
que había sido pensada, pero nunca habíamos podido finalmente estudiar directamente. Y eso es uno de los objetivos que están en el futuro de lo que estamos haciendo en el Instituto Milenio de Oceanografía. Y en cuanto a amenazas, ¿han visto alguna o están viviendo alguna en este momento? Los ecosistemas acuáticos, ustedes como parte de un equipo de investigación. Bueno, pues, o sea, indudablemente, como decía Vale, lo que hacemos nosotros es caro. Necesitamos buques y necesitamos tecnologías, ¿ya? Y uno de los atrasos más grandes que tenemos en nuestro país es el desarrollo tecnológico. No ha ido acompañado del desarrollo científico. Ya producimos mucho conocimiento, pero poca tecnología que ayude más a ese conocimiento. Claro. Y entonces eso también es uno de los desafíos grandes, cómo podemos empezar a desarrollar nuestras propias tecnologías, adaptar tecnologías para poder ocuparla aquí en Chile. Muchas veces se habla de la astronomía, pero la astronomía, ¿cierto?, de los países ricos han puesto los telescopios, la inversión la han hecho países, en gran parte países extranjeros. En Claro. el caso nuestro, nosotros tenemos que financiarlo, el observatorio lo financiamos nosotros. Si bien las expediciones, ¿cierto?, nos acompañan, hemos sido afortunados de tener un sistema de ciencia que nos ha permitido financiar estos proyectos de largo plazo, pero hoy día sabemos que hay una incertidumbre. O sea, hoy día la ciencia que hacemos nosotros, que llamamos ciencia fundamental o ciencia básica, no está siendo prioridad. Bueno, por lo menos esa es la percepción que yo tengo. Y siempre en esto hay un riesgo de que estos proyectos se corten antes de tiempo o que no nos permita ser más ambiciosos y poder hacer cosas más interesantes o incluso seguir con esto. O sea, el mismo hecho de poder mantener este observatorio es carísimo. Y si obviamente no hay recursos, vamos a tener que dejar de hacerlo. Claro. Entonces yo creo que ese es un tema que a mí me preocupa. Y también me preocupa el tema geopolítico. Nosotros dependemos de la colaboración internacional y desde un mundo multilateral estamos pasando a un mundo que se está cerrando en bloque, que de alguna manera nos puede afectar también la colaboración internacional que nosotros queremos hacer. Nosotros colaboramos con todo el mundo. Chile es un país chico, entonces no podemos estarnos cerrando ni estar participando de bloques que a la larga nos van a perjudicar como país en nuestro desarrollo. Yo quería agarrarme de lo que decía Osvaldo para hablar sobre la importancia también de lo que estamos estudiando y con la pregunta que hicieron ustedes, porque nosotros, por ejemplo, en la expedición vimos que había mucha basura en la fosa. Recolectamos muestras de sedimentos para estudiar microplásticos también, que probablemente ya son parte del ecosistema profundo. Y estos ecosistemas son muy poco entendidos, crecen muy lento. En nuestras observaciones nos damos cuenta que estos animales son como los corales que se demoran mucho en crecer. Aquí también, dada la presión, la temperatura, son sistemas que tienen velocidades de recuperación muy lentas. Y por lo tanto los impactos de parte nuestra son altos, pero no los conocemos. Por ejemplo, ahora también existe lo que es la minería submarina, que también tiene un impacto en estos ecosistemas. Y para diseñar medidas de mitigaciones efectivas, se requiere entender cómo funcionan estos animales, el ecosistema, la geología de la zona. Y actualmente no somos capaces de tener esa comprensión para generar medidas de mitigación efectivas frente a estas iniciativas que se están conversando. Y recae allí la importancia de lo que estamos haciendo, porque si es que es un sistema que no se entiende mucho, ¿cuál es el real impacto de modificarlo? Claro. Y lo que colegas nuestros han estado discutiendo es que, si bien está muy lejos en términos de metros y en términos de lo que vemos nosotros, sigue siendo una parte fundamental de cómo funciona todo el sistema océano, y el sistema océano controla mucho el sistema de lo que está pasando después en tierra. Debemos conocer. Sí, pues ahí diste en el clavo, yo creo, sobre la importancia de seguir explorando y conociendo el océano profundo. Es muy importante también para la vida, digamos, de nosotros. A veces también nos cuesta
conocer esas relaciones, y por eso es muy importante tener estas conversaciones también con ustedes que saben tanto de este tema. Y ya para ir cerrando, ¿qué mensaje les gustaría transmitir respecto a la importancia, digamos, de conocer el océano profundo, algo que también nos alienta a seguir conociendo? Yo les recomiendo mucho a las personas que nos están escuchando ver el documental Atacamex, que está ahí, como dijo Osvaldo, en Onda Media, que ahí se transmite un poco más de la expedición y los detalles, y se puede ver estas cosas que son como naves espaciales, pero para el océano, que yo lo encuentro fascinante, es como ciencia ficción, pero real, documental. Así que nada, les doy el micrófono a ambos para que nos transmitan ahí sus reflexiones respecto a esto. Ah, no. Cachipún. A mí lo que me gusta mucho es que recordemos que esto es parte de Chile, donde vivimos. Recordemos también que la ciencia no es solamente de los científicos, así como la música no es solamente de los músicos. Yo creo que la ciencia es un espacio en el que uno disfruta de aprender y uno disfruta de las preguntas, ser curioso, y que también uno encuentra poesía en la resiliencia de estos animales, en lo que significa la oscuridad de esa profundidad, y que lo que estamos haciendo nosotros tiene un objetivo práctico. Queremos proteger estos ecosistemas, queremos entender cómo funciona el ciclo sísmico, pero también es parte de lo que somos todos nosotros como curiosos y exploradores. Y yo creo que ese es el mensaje que me gustaría que la gente recordara, y es que el conocimiento y la curiosidad nos pertenece a todos, y que todos seamos parte de lo que es el disfrutar del descubrir. Súper. Sí, bueno, el mensaje o la reflexión es que la naturaleza y el planeta en el que vivimos todavía está lleno de sorpresas que tenemos que descubrir. O sea, hay todavía muchísimas cosas que desconocemos, lugares donde nunca hemos ido, donde el ser humano no ha visto ni siquiera una imagen, en particular del océano profundo. Y por lo tanto, ¿cierto? Si uno es joven y le gusta el contacto con la naturaleza, todavía tenemos mucho que aprender y mucho que disfrutar. De nuevo, es volver y seguir siendo niño en esto de maravillarse de las cosas nuevas. Entonces, a veces uno, digamos, piensa que ya está todo descubierto, que ya sabemos mucho o todo de nuestro sistema, y eso no es así. La ciencia es absolutamente abierta y eso da cabida a que las generaciones que vengan van a poder también contribuir tanto o más que nosotros. Entonces, esta es una oportunidad para poder estar y contribuir también y seguir disfrutando y viviendo la aventura. Voy a llegar a ver el documental. Es bueno, sí. Hay dos documentales, ¿eh? Uno que se llama Atacamex, que fue el primero, y después está otro que se llama Atacama Dal. Atacamex está en YouTube, del Instituto Milenio de Oceanografía, y Atacama Dal está en todos los auditores que lo vean. Además son documentales que han ganado premios en los festivales internacionales, así que son de excelente calidad. Recomendamos y es gratuito. Bueno, yo estaría toda la tarde hablando, me encanta, me fascina poder conocer un poco más de nuestro océano, así que muchas gracias Valeria, muchas gracias Osvaldo por estar acá con nosotros, por maravillarnos también con esta curiosidad y esta capacidad de asombro que nunca hay que perder de todo lo que nos rodea, especialmente la naturaleza, nuestros océanos. Así que, bueno, hoy revisamos las noticias ambientales junto a Valeria Cortés y Osvaldo Ulloa y nos dirigimos hacia los fascinantes ecosistemas de la fosa de Atacama. Esperamos que esta conversación nos recuerde que aún queda un enorme mundo por descubrir bajo la superficie del océano y que comprenderlo también es una forma de prepararnos para enfrentar los desafíos ambientales que se nos vienen a futuro. No olviden seguirnos en Instagram, @ecosdecambio.cl para mantenerse al día con más contenido sobre ciencia, conservación y
conciencia ambiental. Así que nos vemos una próxima semana Estuvo de súper. nuevo. Muchas gracias. Ahí. Y muchas nos gracias por la estamos viendo. invitación. Nos estamos Un viendo. gusto. Chao, chao. Chao.